Muy buena tarde para todas y todos. Un abrazo muy especial. Hoy estrenamos el aula número 12 y es la continuación y finalización del aula taller referente al tema de lombricultura. No podíamos pasar por alto esta segunda parte y bien importante, que es de la siembra, el cultivo de la lombriz propiamente, y la parte del mantenimiento, muy clave en este proceso. Bien, vamos a ver la cría y manejo. Primero que todo, para definir esa parte, pues necesitamos un insumo muy importante, que es tener la semilla de lombriz roja californiana. ¿Por qué la semilla de lombriz roja? Porque, ya lo decíamos la vez pasada, es aquella especie de lombriz que se adapta para manejarla en cautiverio. Es decir, desde que tenga las condiciones especiales que ya hemos mencionado y la tengamos en un sitio adecuado, que ella esté a todo confort, funciona perfectamente bien. Lo que no pasa con la lombriz saltarina, la lombriz común y corriente que encontramos en los diferentes suelos de Colombia. Ella camina por todos lados, se desplaza de un lado a otro, se han hecho estudios sobre eso y no ha sido posible tenerla en cautiverio. Entonces, qué bueno que esté en todas partes de la finca, porque la potenciamos y la llamamos para nuestros lotes, para que se multiplique allí y haga su trabajo, aplicando simplemente materia orgánica, y la otra es dejando coberturas vivas, los temas que ya hemos repetido y hemos trajinado en este recorrido. Entonces, vamos a iniciar. Primero que todo, necesitamos una semilla muy buena. Esa semilla tiene porque es posible que alguien le diga: yo le vendo, yo le regalo, ¿cierto? Pero sí vemos unas lombrices, pero eso es de buena calidad, regular calidad, o cómo es. Entonces, de buena calidad es, primero, que tenga un color rojo la lombriz. Segundo, que se van abundantes lombrices. De preferencia uno ir a mirar el lombricero también, la cama donde tiene el cultivo, la infraestructura. Eso le da una idea de cómo manejan las lombrices allí. Entonces, si vemos bastantes lombrices, al destapar, al quitar la malla o el plástico que la está protegiendo, y nos damos cuenta que es cantidad de lombriz que hay allí y es de color rojo, ya cumplen dos puntos importantes. La otra es, observando detenidamente, vamos a ver huevos o cocones. Ya hablábamos de los cocones. Los cocones son unos huevos que producen de 2 hasta 5 lombrices, y de pronto más, 10 o 12 lombrices pueden producir. Se observa también lombriz pequeñita, blanca, una mediana con color un poco rosadito, ese tinte rosadito, buscando, como va creciendo a formarse adulta, pues va dando la tonalidad hacia el rojo, color rojo. Presencia también de lombriz mediana, más roja, y lombriz adulta supremamente roja. Si tenemos esos individuos, y adicional tenemos que esa muestra de lombriz, ese kilo, esos 2 kilos o 5 kilos que nos vendieron, es una lombriz que está totalmente limpia, no tiene hormigas, no tiene caracoles, no tiene babosas. La ve uno que es vigorosa, una lombriz viva que se mueve al exponerse al sol o a la luz, indica que es muy buena semilla. La otra es observando el lombricero, cómo lo manejan. Si el lombricero es limpio externamente e internamente también, y el manejo de la comida es correcto, pues, y la humedad, entonces es otro indicio de que estamos bien ubicados. Perfecto. Bien. Veamos, no se nos olvide la parte del ciclo biológico de la lombriz. Eso el gráfico, este gráfico, que también lo vamos a ver allá en una foto que nos van a presentar.
Entonces, el ciclo biológico de la lombriz es muy importante conocerlo. Son las diferentes etapas por las cuales pasan los animales, o en este caso la lombriz. Entonces, primero que todo, la lombriz cuando está adulta, está sobre los 90 días. Y ya sobre los 90 días tiene esa capacidad de suficiente ya de acoplarse o buscar la otra compañía para poderse multiplicar. Hay acoplamiento. Ese acoplamiento, o después del acoplamiento, son 3 días y ya comienzan a formarse, en ese periodo de incubación, comienzan a formarse los cocones, o sea, los huevos. Pasan 21 días y en ese tiempo ya emergen o eclosionan o revientan esos cocones y comienzan esas lombricitas a salir y a comer pequeñas cantidades de materia orgánica que se encuentran semidescompuestas en la cama de cultivo. Bien, luego siguen su evolución, va pasando el tiempo, van creciendo y llega a los 90 días. Hay una parte muy importante, 90 días cuando ya se considera que ya tiene entre los 5 y 8 centímetros de longitud, y entonces ya decimos que es adulta, y sobre todo decimos que es adulta porque en la parte anterior al cuerpo tiene un anillo gruesito, es como la parte más gruesa, que llama clitelio. El clitelio es una estructura glandular o de una glándula que tiene ahí con la cual ellas logran hacer su proceso de multiplicación, tener su apareamiento y lograr fecundarse en ambas. Es el de los animales en que ambas quedan preñadas, como dicen vulgarmente. Ambas reciben las semillas y ambas van a producir huevo y por ende lombriz en cantidad. Esa es una de las razones también por las cuales la lombriz roja se multiplica bastante. Bien, y vamos a la parte de la siembra de la lombriz. Nos vamos para una cama como las que mostraba en el video pasado. Una cama, esta es una cama, no sé si la alcanzan a ver, es una especie como de cajón, vemos, pero ya hablábamos de los materiales la vez pasada. Entonces, en esta cama vamos a hacer la siembra, independientemente de materiales, lo que sea, vamos a hacer la siembra. ¿Cómo se hace? Es lo más de sencillo. Ya teniendo la semilla como la mencionábamos, con esas características de sanidad, de limpieza y libre de plagas y de hongos también, porque le llegan hongos si es mal manejada. Entonces depositamos alimento semidescompuesto en el asiento o en la primera capa que depositamos allí en esta cama de cultivo. Esta cama de cultivo tiene una distancia, una altura de 70 centímetros, tiene 1,20 de ancho y 5 metros de largo. Entonces decíamos que puede ser en tabla, puede ser en orillo o puede ser en ladrillo, ya lo veíamos la clase pasada. Una vez limpio por dentro, que esté totalmente limpio, entonces se deposita el material semidescompuesto, que puede ser pulpa de café, puede ser pulpas de frutas, como en proceso de proceso de descomposición, puede ser los desechos de la cocina que se dejaron fermentar por ahí. Entonces, para bajar la temperatura le agregamos agua y se le agregan allí la primera capa es de 10 centímetros, primera capa que va al módulo o cama de la lombriz de 10 centímetros. Se dispersa parejo, que en toda parte quede a lo largo y ancho de ese rectángulo, queden los 10 centímetros, 10, 12 centímetros, bueno. Y una vez se tenga esa capa, se remoja con el agua para bajar temperatura
y la otra parte, entonces ya viene la lombriz. Por ejemplo, si tiene 5 kilos para sembrar, vamos a citar esa parte, o 1 kilo, simplemente deposítelo en la mitad del módulo. No se pongan a dispersarlo, a descontrolar las lombrices, a moverlas de un lado para otro para que queden parejas, no. Ellas mismas se ubican. Entonces colócalo en la mitad del módulo, sobre la primera capa que es alimento, 10 centímetros de grosor, y las coloca ahí. Luego las tapa con 5 centímetros más, ¿va? Ahí irían 3 capas ya, 5 centímetros más de alimento semidescompuesto. Ya decíamos que es semidescompuesto, no en proceso de descomposición, porque ellas no tienen la capacidad de morder o arrancar, sino de succionar, de chupar. Entonces deben estar en proceso de descomposición estos materiales, de origen vegetal y de origen animal. Y una cuarta y última capa, y es el plástico que le colocamos por encima, un plástico negro, o puede ser una malla negra, se le coloca doble, una malla de polipropileno puede ser, o algunos agricultores le colocan unas fibras limpias y todo, también puede funcionar, pero entonces lo que buscamos es que primero, una vez que quede en penumbra, como cierta oscuridad adentro, porque así trabajan muy bien las lombrices. La otra es que logra conservarse la humedad. Y otra parte muy importante es práctica, es cuando uno haga el riego para la lombriz, lo riega por encima. Si tiene plástico, tiene la dificultad que tiene que voltear el plástico hacia un lado para aplicarle el riego, porque el plástico, pues lógico, no pasa el agua, no deja pasar el agua, ¿cierto? Eso sería como la dificultad. Pero bueno, no tiene problema, uno se las ingenia y ya tiene uno con 4 capas, monta el lombricultivo, hace la siembra. Mejor dicho, esto queda como una hamburguesa, la carne va en el centro, si notaron eso, ¿cierto? Primera capa, alimento, 10 centímetros, luego viene la lombriz, luego viene una tercera capa que es tapando la lombriz de 5 centímetros, y luego viene otra capa que sería la del plástico propiamente. Recordemos que en esa cama debe tener el drenaje. El drenaje es un tubito para permitir el escape, la salida de los lisiviados de la lombriz. Los lisiviados pues son todo el proceso que hace la lombriz internamente allá, comenzando por la parte fisiológica. Entonces, recordemos que la lombriz adulta pesa 1 gramo y consume 1 gramo estando adulta. Más pequeña, proporcionalmente a su peso, así consume. Pero lo más importante aquí es que del gramo, que es el 100% de la comida, de lo que consume, pues resulta que ella utiliza el 60% de esos materiales para transformarlo en materia orgánica. Entonces, material de origen vegetal y animal, 60% lo transforma en materia orgánica. Por eso es que abunda mucho el lombricompost, o ese abono rico en elementos mayores y menores, como decíamos en la clase pasada. Entonces es muy importante. Y el 40% lo utiliza para regeneración de células, de tejidos, para crecer, y todo su funcionamiento del aparato de ella, de todo su cuerpo. Entonces ese 40%, pero el 60% lo convierte. Es muy importante. Ahí es donde viene la parte de los lisiviados, ¿cierto? Pero también viene, toda vez que le hacemos riego, pues lógico, pasa el agua, pasa esas 4 capas, ¿y dónde va a parar? Pues al asiento del tanque, o de ese módulo, o de esa cama, y tiene que tener un escurridero. Es bueno que no perder el lisiviado. Hay gente que dice que el lisiviado es veneno, que es un poco de cuentos. No, el lisiviado es
muy importante, lleva una cantidad de elementos que si uno lo deposita, logra depositarlo, recolectarlo, para eso tener el drenaje de salida, entonces se recolecta en tanques, en una caneca, y después se trabaja con melaza, y con ese producto nomás ya hace un preparado, y lo vamos a ver ya dentro de poquito tiempo. Bien, entonces ya teniendo esa primera parte de la siembra y protegido también el lombricero externamente, digamos las paredes, para que no entren aves ni entren pájaros de ningún tipo. Entonces esta sería la cama de siembra. Esta, por ejemplo, ya la hemos visto en el video pasado, ya la vimos. Entonces es muy importante eso. Bien, ahora vamos a una parte muy importante, que es la cosecha de la lombriz y la cosecha del humus, ¿sí? Porque esa era la parte que nos quedaba faltando junto con la siembra. Primero que todo, vamos cuando recolectar, sacar el humus o cuando sacar lombriz. Sencillamente cuando el módulo o la cama está prácticamente llena, está a tope, esos 40 centímetros o 60 o máximo 70 centímetros, porque se puede tener a esa altura, está casi llena, mejor dicho, le faltan 5 centímetros para cubrir, llegar al 100%. En ese momento tomamos la decisión, sabiendo que allí hay muy buena lombriz y muy buen abono, lombricompost. Lo primero que hacemos es restringir el alimento que le estábamos suministrando, esos 5 centímetros. Se lo suministrábamos cuando comenzaban a ver como calvas, como pequeños desiertos ahí. Digo calvas porque la lombriz sale y se va comiendo la parte externa también. Si está tapada con el plástico, bien, con ese plástico negro y con buena humedad. No podemos tener lombrices tapadas con plástico y a plena exposición solar el plástico o la cama, y sin humedad del 70-80%. Ahí se nos mueren total. Bien, entonces restricción de alimento por 4 o 5 días, las ponemos a aguantar hambre. Entonces, una vez que han aguantado hambre esos días y que tienen que apelar a los pequeños desechos que hay allí, entonces entramos a instalar una trampa, o el trampero que llaman. Y el trampero no es más que colocar encima de esa capa de lombricompost y lombriz, simplemente le quitamos el plástico, por supuesto, y colocamos encima o una malla de polisombra o la malla plástica, perdón, o un costal de esos ralos. Colocamos unos 4 costales a lo largo de la era, si tiene 5 metros, y encima de eso le colocamos alimento fresco, semidescompuesto, fresco pero semidescompuesto. Le colocamos unos 10-12 centímetros de espesor en las horas de la tarde, 4 o 5 de la tarde. ¿Para qué? Para que ellas en las horas de la noche, que les gusta la penumbra o la oscuridad mejor, comiencen a pasar la malla y vayan saliendo a buscar la comida. Al otro día las encontramos la cantidad de lombrices fuera, por encima de la malla, comiendo alimento. Entonces recogemos el costal, lo recogemos, el plástico, la polisombra, lo recogemos y simplemente hacemos para un lado la comida, lo que estaba en comida ahí, y las lombrices para otro lado, y nos quedan 2-3 kilos de lombriz o 1 kilo. Esa fue la trampa para coger la lombriz. ¿Qué hacemos con ese kilo de lombriz? Pues se lo vendemos a alguien, se lo damos para que monte un lombricero también, o la otra, hacemos un segundo, un tercer lombricero. La siembra de 1 kilo más de lombriz roja californiana. Perfecto. Bien, la otra es colocar
colocar mallas sobre la lombriz o sobre el compost. Esa es la otra, la malla no, perdón, colocar una especie de trampero que hace referencia como a un salchichón. Le dicen en la sabana, en la sabana utilizan cosas similares a esto. Esto es una funda o una cubierta, ¿ve? Esta es del trípode que yo utilizo para grabar. Esta tiene menos del metro, pero el trampero que utilizan allá es de 2 metros de largo y de grueso, por ahí unos 60 centímetros de grueso, con una cremallera, o sea que abre total esta cremallera para sacar las lombrices de ahí, pero no sería en este material, sino sería en malla, de tal manera que las lombrices puedan pasar o traspasar esa funda y quedar capturadas adentro. Entonces uno simplemente con operarios, un salchichón de eso lo coge uno al otro día con 2 o 3 personas y lo lleva a un sitio donde pueda sacar la lombriz y sacar el humus. Bien. Una vez se ha hecho ese trampeo y sacamos la lombriz y todo al exterior, entonces hacemos un proceso muy importante. Sobre la lombriz ya sabemos el destino, la utilizamos o se prepara o algo. Pero nos queda el compost. Entonces, ¿qué hacemos con el compost? Hay que ponerlo debajo de techo, pero que esté ventilado. En algunas partes le dicen a un rancho, le dicen caney, le dicen bueno, hay otro tipo de nombre que le tienen, que es un pequeño rancho práctico que tiene forma de que le ventilen, no tiene paredes, o sí tiene paredes leves de polipropileno o malla, o simplemente no tiene nada, es de 2 aguas, no le cae agua allí. Entonces en este sitio se deposita, se lleva en carretillas el lombricompost y se distribuye con pala para que quede no amontonado, sino regado o disperso. El aire que le da allí y la temperatura normal hace que se vaya secando este lombricompost. De vez en cuando lo movemos. ¿Para qué? Para que haga bien el secado. Y una vez se ha secado total, que está como tierra, pero en realidad eso no es tierra. La gente le dice, mira ese tierrero. No, eso es abono orgánico al 100% que lo produjo la lombriz. Entonces, una vez está seco, lo empacamos en fibras. Lo empacamos en fibras y ya lo llevamos para el lote, para el café, para el plátano, para el pan coger que tengamos, el frijol, la yuca, la racacha, para ese sitio, y abonamos las plantas. Bien, esa parte es muy importante. Y llegamos a otra parte que es una parte final que no nos podía escapar, y es la parte de las labores culturales. Por ahí en algún momento hacíamos un repaso como de labores culturales. Labores culturales es todo lo que se le hace a un cultivo para que produzca bien, para ayudarle en sus actividades, para que las plantas se desarrollen bien. Son actividades de rutina. Entonces mire que una práctica de rutina con la lombriz, bueno, y con otros cultivos y con animales se hace también, otros animales. Hacer muestreos. Por ejemplo, uno tiene 5 o 10 lombriceros, 10 módulos, 5 módulos, así sea uno. Para no comenzar a incomodar las lombrices, porque son animales que se acomodan como uno, se acopla a su vivienda, está tranquilo ahí, allí come, se reproduce, vive bien. Los animales son lo mismo, ellos quieren es buscar esa comodidad. Para no incomodarlos, uno va a un módulo de lombriz, por ejemplo al que sembramos ahora, va a los 8 días o a los 10 días a mirar cómo van,
y hace un muestreo. Muestreo es al azar, llegó usted comenzando el módulo, llega y levanta el plástico negro, y miró las lombrices, a ver qué hay. Si hay lombrices ahí y usted movió un poco de compost que llevan ahí, el compost va quedando siempre encima. Y al mover eso ve uno la cantidad de lombrices adultas, pequeñas, medianas, y ve cocones y toda esta cosa, diga usted, y las ve limpias, no ve hormigas ni otro tipo de animales, diga, esto va bien. Ese es un muestreo que ya hizo. Luego se va a la mitad de ese lombricultivo y hace lo mismo al azar, trin. Abrió, destapó, corrió un poquito el compost y ve qué cantidad de lombrices. Es más, no necesita correr el lombricompost, porque ellas, como están tapadas con el plástico y comiendo alimento ahí, con buena humedad, destapa uno cuando ve la cantidad tremenda de lombrices. Parece espaguetis, hagan de cuenta eso, ¿cierto? Cuando uno hace espaguetis. Bien, entonces es hacer un muestreo. No las incomodó uno, se dio cuenta que todo va bien, miró externamente, etcétera, etcétera. Luego hacer un monitoreo semanal. Monitoreo es ir a detallar, ir a mirar externa, internamente, si hay humedad, si está muy seco el sustrato. Aplicar una labor cultural es aplicar riego, ¿cierto? Si hay mucho verano, aplica uno semanalmente un riego bueno. Bueno no es inundar con la manguera o con un tubo poniéndole agua allá para que se llene el tanque, ¿cierto? Por ejemplo, para un tanque de un módulo de 5 metros, se le puede echar perfectamente unos 10 litros bien distribuidos con manguera en forma de lluvia. No es le echar echémosle de una caneca, la canecada de 50 litros de agua, así no se trabaja eso. Los animales se resienten, se afectan. Entonces, en forma de lluvia, en forma natural, con una manguera, o con una rociadora, una regadera que bota o esparce el chorro. Bien, si es en invierno, pues no vamos a regar, pero necesita más poquita agua, ¿sí? Necesita, diga, o la mitad de 10 litros, por ejemplo, aplíquele, no sé, 3 litros o 5 litros, pero si hay buena humedad. Ya sabemos que se le hace la prueba del puño, ¿cierto? Mete uno la mano y si al apretar un poquito esto, nota uno una película en la mano húmeda, fría y que le queda en la mano impregnada, diga usted tiene buena humedad y no siente uno temperatura, siente frío, ¿ve? Si ya siente uno que está seco, eso hay que aplicarle riego, así está en invierno, pues se le aplica, pero es sagrado estar monitoreando estas lombrices. Oído a la limpieza externa del módulo o de la cama, no deben haber cachivaches, suciedad, papeles, hojas, de todo eso no debe estar totalmente a la redonda limpio, totalmente limpio. Por lo menos a los 60 centímetros de la pared de la cama hacia afuera debe estar totalmente libre. Y hacia adentro también libre. En la extracción de abono es otra práctica que se debe hacer una vez se llene el módulo, como ya lo decíamos. Y la otra es la extracción de la lombriz, porque la lombriz se incomoda y entonces ¿cómo sacamos lombriz para propagar en otros módulos? Y un dato muy importante, no hacer camas o módulos, he visto ese error, lo hacen en lo alto, en tarimón, en tabla, en orillo, en no sé qué, pues resulta que eso pesa muchos kilos, eso queda pesado, 5 metros o 6 metros cuadrados, pesan mucho y de un día para otro se pudrió ese material, se cayó las lombrices en el suelo, todo un fracaso. Entonces a ras de piso se hace. Bien, ese dato como para tenerlo muy en cuenta, he visto fracasos en este sentido y no vale la pena con unos animales que son tan útiles para el suelo, para la fertilidad del suelo, para la conservación, que nos pase esto. Muy buena tarde.